Amén. No podemos decirte que saludes a la persona que está a tu lado, pero podemos decirle que le hagas así, al que está a tu lado, y le digas qué bueno que estás en este lugar. Domingo 7 de febrero. Un saludo a los que nos están viendo a través de Facebook o a través de YouTube. Les bendecimos en el nombre del Señor desde nuestras instalaciones en Pan de Vida Norte, en la colonia Niños Héroes. Recuerda que los domingos, con la sana distancia y con las medidas que las autoridades nos han dicho, estamos celebrando reuniones a las 9, 11:30 y 6 de la tarde. Así que si tienes oportunidad, vente. Y los miércoles vienen los sembradores de grupo y los sembradores de subred al discipulado que compartimos todos los miércoles a las 7 de la noche. Bien, después de algunos domingos de estar ausente, estuvimos visitando algunas iglesias hijas. Estuvimos en Pánuco, en Vega de Otate, estuvimos en Matamoros también el domingo pasado. Como dijo el hermano Rigo Tobar, mi Matamoros querido. Y nos gozamos de ver que la iglesia del Señor sigue adelante en medio de la pandemia y que la iglesia de Cristo, nada ni nadie la puede detener. ¿Alguien dice amén? Nada ni nadie la puede detener. Vamos a continuar con la palabra, vamos a darle seguimiento a lo que hemos estado viendo en las Escrituras, pero antes déjame decirte que todo lo que yo te comparto, aunque estoy hablando de vida de fe, de desarrollo, de conquista, todo debe tener como fundamento a nuestro Señor Jesucristo. Todo. Esta iglesia está fundamentada sobre nuestra fe en Jesucristo. Creemos que la palabra, la Biblia, es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Creemos que es nuestra norma de fe y conducta. Todas nuestras decisiones, todo lo que enseñamos está basado en la palabra del Señor. Para nosotros la palabra es más importante que lo que yo pueda decir. Si yo digo algo como pastor contrario a la palabra de Dios, alguna ocurrencia mía, tácheme de hereje. Porque la Biblia es lo que nosotros debemos seguir, es lo que debemos tomar en cuenta y aplicar. La palabra de Dios está llena de principios espirituales que son revelados a nuestra vida. Y en la medida que la iglesia de Cristo va madurando, va conociendo principios que están ahí, pero que no habían sido revelados anteriormente, pero que están reservadas para esta generación, porque para la última generación está reservada el mejor vino. ¿Alguien dice amén? Levante su mano y repita: el mejor vino está reservado para el final de la fiesta. Amén, amén. Dale un aplauso a Jesús si tú lo crees. Y sabes que Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Diga conmigo: paz. Pero es paz, no paz, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí me enseña varias cosas: que soy justificado. Anteriormente era pecador, anteriormente era una persona que ofendía al Señor con mis conductas, que no merecía la salvación, que no merecía las bendiciones del Señor, que no merecía nada. Lo que merecía era la muerte. Pero un día se me reveló Jesucristo y el Espíritu Santo me mostró que por medio de Él tengo perdón. Y ahora en Cristo se cumple lo que dice la palabra, que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Y si alguien me pregunta: ¿dónde está tu pecado? Mi Señor lo sepultó en el fondo de la mar y ahora me ha justificado por medio de Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Ahora dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y la palabra paz que aparece ahí es el vocablo eirene, que en el antiguo pacto era shalom. Y eirene significa relaciones armónicas. Además de paz, significa relaciones armónicas, relaciones firmes con alguien. Y este pasaje dice que yo puedo tener una relación perfecta y plena con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? O sea que no necesito que alguien ore por mí, aunque alguien puede orar por mí. Yo tengo un intercesor que pide por mí a la diestra del Padre y es Jesucristo, mi Rey y mi Salvador. ¿Alguien dice amén? Ahora tenemos paz para con Dios. Y esa palabra paz, ya te dije, eirene,
que significa relaciones armónicas, pero también relaciones prósperas. Tú y yo tenemos que comprender que por medio de Cristo tenemos acceso al Dios que todo lo puede, al Dios que no tiene límites, al Dios que no tiene dificultad para cambiar las circunstancias, al Dios que este día, aunque sea domingo, te puede abrir una oportunidad de trabajo, puede hacer que tu hijo vuelva a casa, puede hacer que tu matrimonio sea restaurado, puede hacer un milagro financiero, puede sanar tu cuerpo de cualquier enfermedad, puede liberarte de toda opresión. Ese es el Dios en el que estamos creyendo y al que nos podemos acercar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien lo cree, dele un aplauso al Señor, porque tienes un Dios de poder. Y que este día Él te va a abrir una puerta para que esta semana tú puedas ver su favor, que el bien y la misericordia te sigan, te alcancen y que se cumpla Deuteronomio 28 que dice que estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán en el nombre del Señor. Amén. Sobre ese fundamento de Jesucristo como nuestro Señor, porque Él debe ser nuestro Señor, a veces solamente lo conocemos como el Salvador, el que perdona nuestros pecados. Pero para conocerlo como Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Una persona puede hacer una oración de fe y pensar que ya es salvo. Primero tenemos que recibir a Jesús como Señor. No solamente es unas palabras que digamos por medio de nuestra boca. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor primero y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primero tiene que ser nuestro Señor y después puede ser nuestro Salvador. Pero a veces solamente tenemos el punto de conocerlo como Salvador sin saber que es nuestro Señor. Cuando Él es nuestro Señor, entonces no solamente es nuestro Salvador, también es quien restaura nuestra vida, quien nos transforma y nos lleva a la vida plena que Dios tiene para todos los que le aman. Amén. Ahora en Josué capítulo 12, continuando con la temática de los 31 reyes y hablando de la vida de fe, porque toda esta temática de la tierra de Canaán tiene que ver con conquista, con alcanzar las promesas que Dios tiene para ti. Como iglesia tenemos una visión corporativa que es transformar nuestra comunidad. Pero como tú formas parte de la iglesia, hay una visión particular de Dios para ti. Hay algo por lo que tú le tienes que creer a Dios, tu herencia en Cristo, tu Canaán que Dios preparó para ti, aquello que de antemano Dios diseñó para ti y para tus siguientes generaciones. En ese contexto estamos hablando de Canaán y hemos visto que hay 31 reyes ocupando ese lugar que representa tu herencia, ocupando ese lugar que representa tu propósito, tu asignación por la cual Dios te dio existencia. Y vemos en Josué 12, versículos 9 al 12, que la Escritura habla de los primeros 8 reyes de 31, y habla del rey de Jericó, el rey de Jai, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón y el rey de Gezer. La última vez que te compartí te hablé del rey de Laquis y hoy vamos a ver el rey de Eglón. Pero vamos a ver cómo estos primeros 7 lugares, estas primeras 7 estaciones de la conquista de Canaán tienen que ver con el reino de Dios. Jesús lo dijo en serio cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces solamente lo repetimos, pero en nuestras decisiones diarias Jesús no es nuestro rey, Jesús no es nuestro Señor. A veces lo vemos como el que puede resolver nuestros problemas, pero no aquel como que tenemos que obedecer. A veces lo podemos ver como aquel que puede cambiar a mi hijo, puede proveerme para mi necesidad, pero nos hemos olvidado que Él también es nuestro Señor y merece nuestra obediencia. Estos primeros 7 lugares muestran la mentalidad de reino que los israelitas deberían tener. Unos pensamientos diferentes. Venían de un contexto de esclavitud y tenían que desprenderse de esos contextos de esclavitud, de esos pensamientos de esclavitud para tener pensamientos de reino. Porque es imposible caminar en una nueva vida con los pensamientos viejos.
Es imposible dar forma a un matrimonio diferente, a una familia diferente, con los pensamientos viejos. Dios puede venir y tocar nuestra vida, sentimos su presencia, puede hacer un milagro de provisión financiera, un milagro en tu cuerpo, un milagro de que tengas una casa, pero el principal desafío es el cambio en nuestra manera de pensar. Isaías dice, el Señor dice por medio del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque mis pensamientos y mis caminos son más altos que los suyos. Eso es lo que dice el Señor. Yo no puedo caminar en los caminos, no puedo andar en los caminos de Dios con los pensamientos viejos. No puedo, no se puede. El odre se revienta. Así como Jesús dijo que los fariseos y los saduceos no podían recibir sus enseñanzas porque se les reventaba el odre. No podían recibir esas enseñanzas de reino. Pero aquí vemos que este pueblo debía tener una mentalidad de reino, porque todo lo que Dios hace tiene que ver con su reino, más allá de nuestra necesidad, más allá de nuestra petición personal. Cuando Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura, en ese contexto todas estas cosas tienen que ver con comida, con bebida, con vestido, con lo que los gentiles, Jesús dijo, los gentiles es lo que buscan, la gente del mundo. La gente del mundo anda detrás del dinero, la gente del mundo anda detrás del pan, detrás. Y Jesús dijo, ese mi Padre se lo da por añadidura. Viene como consecuencia de buscar su reino y su justicia. Podemos estar corriendo por el pan de cada día. Podemos estar corriendo por la ropa que necesitamos o por la colegiatura, pero todo eso viene por añadidura. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no solamente eso vendrá, sino que podremos entrar a Canaán, la tierra del propósito, donde además de todo eso vas a tener la herencia que mi Padre Celestial preparó para ti. Y declaro sobre tu vida que viene una revelación del reino de Dios que te hará caminar derecho y hacia adelante en obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Y tú y tu siguiente generación van a entrar a Canaán y heredarán la herencia que Dios tiene para sus vidas. Si alguien lo cree, denle un aplauso al Señor. Pero estos primeros 7 lugares tienen que ver con reino. Porque en primer lugar entraron a Jericó. Y ya hablamos que Jericó representa primicias, lo primero para Dios. Eso ya lo hablamos. Después entraron a Jai. Y Jai significa ruina, pero Jai era una especie de comprobación para ellos. A ver qué tan obedientes estaban. Comprobación. Porque sabes una cosa, un punto es cuando tú y yo no tenemos nada. Y le decimos a Dios, voy a ser fiel contigo. Cuando me des a mi peores nada, no me voy a apartar de ti. Cuando me des la casa que te estoy pidiendo, no me voy a alejar de ti. Cuando me bendigas y me des un buen trabajo en una empresa, no me voy a apartar de ti. Una cosa es decirlo cuando no tenemos nada. Y otra cosa es cuando ya recibiste esto y la empresa no te da tiempo para buscar a Dios. Y la economía no te da tiempo para buscar a Dios. Y al contrario, esa economía o esa prosperidad te hace pelear con tu cónyuge, te hace andar en desacuerdo, y aquello que fue una bendición de Dios para ti termina separándote. Entonces, después de que el Jericó llegó, entró el Jai, como una comprobación para saber dónde está tu corazón, una comprobación para ver dónde están tus pies, tus fundamentos. Porque Dios les dijo a Israel, no tomen nada de Jericó. Todo lo que está allí lo van a dar como una primicia, todo lo van a quemar como un holocausto. Esta es la primicia. Les voy a dar todo Canaán, hay muchas ciudades, pero Jericó es mío. Pero hubo un hombre llamado Acán, que sin que nadie lo viera, agarró un lingote de oro, agarró 200 ciclos de plata y un manto babilónico. Nadie lo vio, lo tomó y lo escondió debajo de la tienda de su casa, de la tienda donde habitaba, perdón. Ahí lo habitó, lo guardó. Y en el segundo lugar, cuando iban a conquistar Jai, que es la segunda estación, ahí salieron huyendo. Dice la escritura que alguien le dijo a Josué, no mandes muchos soldados, Jai está papita,
Ay, en un 2x3 lo conquistamos. Ah, bueno, vayan unos cuantos. Y la Biblia dice que salieron patitas, ¿para qué son? Bueno, eso lo dice la versión moderna. Patitas, ¿para qué son? Y llegaron avergonzados. Después de haber tenido una victoria extraordinaria en Jericó, ahora en Jai salieron huyendo. Y entonces se postraron, lloraron delante de Dios y le dijeron: Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué has permitido que nuestros enemigos prevalezcan contra nosotros? Y el Señor le dijo: ya deja de ser llorón. Bueno, no le dijo eso, ¿verdad? A lo mejor yo sí le hubiera dicho. Pero Dios no le dijo: deja de llorar. ¿Han pecado? Hicieron lo que les dije que no hicieran. Ya habías entrado a Canaán, ya tenías el primer lugar, pero desobedecieron. Y por causa de un hombre vino la ruina a todo un campamento. Entonces, cuando entramos a Canaán, Jericó demuestra dónde está nuestro corazón. Y nosotros necesitamos comprender que reino no es un concepto, reino no es una ideología, reino no es una doctrina. Reino de Dios es cuando verdaderamente Él gobierna nuestras conductas y Él es el Rey y Señor de nuestra vida y que le obedecemos en todo. ¿Alguien dice amén? Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga así: poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas, esos muros, ese Jericó. El poder de Dios puede destruir esas fortalezas, derribando argumentos, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice que está presto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. El principal desobediente es Satanás. Y él se encarga de estorbarte en tu camino. Y él quiere atrincherarse en tu Canaán para robarte tu propósito. Pero este pasaje dice que cuando nuestra obediencia es perfecta, entonces el Señor se prepara para castigar toda desobediencia. Y cuando esta palabra se cumple en tu vida y tú caminas en perfecta obediencia a la palabra del Señor, entonces el reino de Dios se establece en tu camino. Dios envía a sus ángeles y empiezan a castigar a esos que se han metido a tu territorio, a esos que se han metido a tu herencia y los echan fuera, porque es el tiempo de tu restitución, de tu conquista de la mano del Señor. Y alguien en este 2021 va a levantarse en el nombre del Señor y va a conquistar su herencia caminando derecho y hacia adelante. Amén. ¿Alguien lo cree? El reino de Dios nos demanda obediencia total. ¿Qué nos demanda? Porque si no lo obedecemos, entonces no es nuestro rey. Es el rey, pero no nuestro rey. Y necesitamos que sea nuestro rey para que su cobertura, su bendición esté sobre nosotros. Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón eran las siguientes 5 ciudades, y precisamente esas 5 ciudades estaban en lo que sería el territorio de Judá. El territorio de Judá. Y esto nos enseña cosas profundas. ¿Por qué? Porque de Judá saldrían los reyes. En Judá se establecería el reino. En otras palabras, Dios está en busca de nuestro corazón. Él desea establecer su reino acá dentro, pero hay 5 reyes que se oponen. Hay 5 aspectos que se levantan para que Dios no reine en nuestra vida. Ellos presentan batalla.
durante mucho tiempo se establecieron acá adentro y dirigieron nuestras conductas, dirigieron nuestras decisiones y crearon en nosotros una nueva manera de pensar. Cuando viene Cristo, viene la salvación, pero ahora es importante echar fuera a estos 5 principados que antes gobernaban nuestra vida para que el reino de Dios se establezca en nosotros y podamos ver a plenitud su propósito cumplido en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Vamos a hablar de Eglón. Vamos a hablar de Eglón. Y Eglón, que es esta 7ª ciudad, significa becerro o toro joven. Y alguien dirá, pastor, ¿qué tiene que ver todos estos significados? Pues tiene que ver muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de Jerusalén, hablamos de la ciudad de paz. Debemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Hebrón, Hebrón significa alianza. Y cuando hablamos de alianza, hablamos de relaciones de pacto, hablamos de identidad con la iglesia de Cristo, de que somos una gran familia, no somos seres independientes. El diablo busca llevar a las personas a la independencia, a que vivan solos, a que vivan independientes del cuerpo de Cristo, pero nunca una rama puede crecer fuera del árbol, o nunca un brazo puede funcionar fuera del brazo. Fuimos diseñados para estar en familia y la iglesia es una gran familia en donde nosotros debemos permanecer. Que si suceden cosas que no quisiéramos dentro de la iglesia, sí suceden cosas que no quisiéramos que pasaran, pero en medio de todo eso que pueda ocurrir, en medio de la cizaña que el enemigo pueda sembrar dentro del campo del Señor, los que son verdadera tierra, los que son buen fruto, van a permanecer, van a crecer, van a dar fruto en abundancia para la gloria del Señor. Jarmut significa lugar alto y veíamos la importancia de una vida espiritual, y Laquis significa herido, y la escritura nos enseña: mas él herido fue, hablando de Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Esto es cuando se nos revela que por medio de Cristo nosotros podemos ser libres de toda iniquidad y podemos ser libres de toda situación del pecado. Pero Eglón significa becerro, significa toro joven. ¿Y qué significa? ¿O cómo lo podemos aplicar en nuestro tiempo? Bueno, había una instrucción en Levítico, capítulo 1, donde el Señor dijo que para los holocaustos se iba a consagrar un becerro. Diga conmigo, becerro. Y ese becerro iba a ser presentado en el altar e iba a ser quemado por completo. Ese becerro, mis amados, ese holocausto puede ser una tipología, un símbolo, una sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo nosotros podemos conquistar esa herencia, pero Cristo, mucho más allá de una celebración del 24 de diciembre o mucho más allá de un entendimiento de Semana Santa, porque en Semana Santa todo el mundo celebra la muerte y resurrección de Jesucristo. Alguien se puede levantar a las 5 de la mañana del domingo para celebrar el culto, pero aún así, Cristo no ha sido revelado a su vida. Cristo es mucho más que una doctrina, Cristo es mucho más que una tradición, Cristo es mucho más que una religión o que un sistema. Cristo es el Hijo de Dios que tiene que ser revelado a nuestro espíritu, y cuando Él, mucho más que una doctrina, es Señor de nosotros en nuestro corazón, entonces estamos del otro lado del desierto y estamos listos para la conquista de nuestro Canaán. ¿Alguien dice amén? Santificación, diga conmigo, santificación. La sangre de Cristo nos santifica. Créeme que no podemos conquistar Canaán si no experimentamos una verdadera santificación. El pueblo de Israel en el tiempo de Moisés fue un pueblo que salió de Egipto pero que no entró a Canaán por sus murmuraciones, por sus conductas, por su actitud ante el Señor. Ya no eran los paganos de antes, pero no entraron a la vida de fe debido a que no permitieron que el Espíritu Santo hiciera su obra completa en ellos. La segunda cosa, hablando del becerro, encontramos que el becerro, hablando de Eglón, un becerro era usado para consagración al sacerdocio.
es decir, el servicio a Dios. Por ejemplo, leemos en Éxodo capítulo 29, versículo 1, que cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados, la instrucción fue tomar un becerro de la vacada y sacrificarlo. Éxodo 29:1 dice, y esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Fíjate bien, Moisés los tomaría para consagrar a Aarón al sacerdocio y a su familia. Cuando nosotros no podemos servir a Dios, porque el sacerdocio es símbolo de servir al Señor. Cuando nosotros no queremos servir a Dios o no podemos servir a Dios, es porque hay una agenda en donde el número 1 no es Dios. Tú y yo debemos trabajar, tú y yo debemos tener ocupaciones en nuestra casa, atender a nuestra familia, pero debemos servir a Dios. Cuando nosotros no servimos a Dios es porque no se nos ha revelado esta figura del becerro, donde necesitamos servir a Dios. Para consagrar a los sacerdotes se tenía que sacrificar un becerro, y dice Éxodo 29, versículos 10 y 11, y harás llegar el becerro delante del tabernáculo de la congregación, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la congregación. Ahí está hablando, vas a consagrar a Aarón para el servicio, vas a consagrar a Aarón para el sacerdocio. Créeme que no hay Canaán sin sacerdocio. No hay Canaán sin servicio a Dios. No hay Canaán sin comunión con Dios. No hay Canaán sin una vida espiritual profunda, personal y genuina con Dios. Aquí en la iglesia oramos y adoramos al Señor y disfrutamos su presencia. Pero en nuestra casa, en nuestra vida personal, debe estar esa vestimenta del sacerdote, esa vestimenta de adorador. Un adorador es mucho más que un cantante. Aquí podemos cantar y no pasa nada, porque adoración no es cantar. Adoración es una vida rendida a Dios. Adoración es una vida consagrada al Señor. Y eso es lo que Dios busca. Venimos a cantar con todo nuestro corazón y le adoramos. Pero toda la semana debemos vivir en perfecta obediencia a nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén? Entonces, para retomar el plan de Dios para nuestra vida, el servicio, mis amados, es parte fundamental. El servicio es parte fundamental, porque al dar el tiempo al Señor, estás manifestando tus prioridades, estás mostrando dónde está tu corazón y estás venciendo el egoísmo que caracteriza a las personas en este mundo. Porque recuerda que en la parábola del buen samaritano había un hombre tirado en el camino y pasó un levita, un servidor de Dios, que solamente tenía vestimenta de servidor, pero que en su corazón no era un adorador, porque había alguien tirado en el camino y no se detuvo a recogerlo. Después pasó un sacerdote y pasó lo mismo, la vestimenta de sacerdote, pero dentro de él no había un corazón adorador para servir a su prójimo que estaba tirado en el camino. Pero luego vino un samaritano todo despeinado, con el pantalón tal vez todo roto, y al ver a aquella persona tirada en el camino, tuvo compasión de ella, fue movido a misericordia, se detuvo, hizo un espacio en su agenda para levantar al que estaba caído. Tampico, Madero y Altamira está lleno de gente que ha caído, hermanos que han caído, y se necesita de una iglesia con un corazón conforme al corazón de Dios, que pueda ir y buscar al que está perdido, buscar al que está caído, sirviendo al Señor con todo su corazón. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos impide servir al Señor? ¿Qué es lo que nos estorba para servir al Señor? ¿Sabes que hay que identificar al becerro de oro? Identificar al becerro de oro. A ese que tanto valoramos. En algunos lugares le llaman la vaca sagrada. Eso que tanto valor le damos. Porque si hubo un becerro que tenía que ser sacrificado para activar a un servidor, a veces es un mismo becerro el que nos estorba para servir a Dios. Ese becerro de oro que le damos preferencias, que le damos prioridad
y negamos nuestro servicio a Dios, postergamos la consagración. Es que, ¿cómo voy a servir a Dios en esta condición? Por eso el holocausto es primero, para santificar nuestra vida y entonces sí decirle: Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca para hablar, aquí está mi tiempo, aquí está mi cartera, aquí está toda mi vida, porque si tú eres mi rey, entonces yo estoy bajo tu cobertura y todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece a ti. Amén. ¿Alguien dice amén? Vamos a darle un aplauso al Señor. Ahora, el becerro de oro, en el tiempo de Moisés, salieron de Egipto y al llegar al monte Sinaí, Moisés subió, y mientras Moisés estaba con Dios, 40 días en una atmósfera de gloria, recibiendo códigos del reino de los cielos, recibiendo revelación, diseños, visiones, la Biblia dice que abajo empezaron a preparar un becerro de oro. El pueblo le dijo a Aarón, el encargado: oye, Moisés ya tardó. A lo mejor ya se murió, ya se perdió. Vamos a levantar un becerro de oro. Y dice el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 12 en adelante: Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y dice el versículo 4: el cual los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. No era el becerro que Dios usó para la consagración, fue un becerro que los hombres levantaron, un becerro de oro. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. El altar es el centro de nuestra vida. Y en ese contexto, el centro de la vida de ese pueblo era el becerro de oro. Un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿a quién? A Jehová. ¡Qué tremendo! Levantaron un becerro de oro mientras Moisés estaba en la montaña. Del becerro de oro podemos sacar 4 cosas. La primera es que este becerro puede ilustrar la empresa o trabajo que tú y yo tenemos. Los israelitas dijeron: es que este becerro es el que me sacó de esclavitud. Este becerro es el que me sacó de pobreza. Esta empresa es la que necesito sacar adelante. Es que esta empresa es la que me da dinero. Es que esta empresa es la que me permite vivir este estilo de vida. Y es que y hacemos de la empresa un becerro de oro. El becerro, la segunda cosa que el becerro puede ilustrar es la sabiduría humana. Porque imagínate a la gente trabajando en el campo, porque el becerro era empleado para trabajar en el campo, para poner el arado y abrir los surcos. Pero para eso se requería sabiduría. Empezaban con la mano empujando el arado. Pero llegó un tiempo en que se les prendió el foco y dijeron: vamos a usar un becerro para que jale el arado. Y una vez que jaló el becerro el arado, trabajaron más fácil. Y después, cuando levantaron la cosecha y llevaban todo sobre sus hombros, dijeron: vamos a usar una carreta y la amarramos a un becerro. La sabiduría en acción. Y hay un punto donde nosotros podemos hacer de nuestra inteligencia o nuestra sabiduría un becerro de oro y quitarle el crédito a Dios. Diga conmigo: ay, ay, ay. Es verdad que Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia, entendimiento, pero conozco a mucha gente con mucha sabiduría, mucha inteligencia, que simple y sencillamente no puede vivir a plenitud, no puede vivir bien, porque hizo de su sabiduría un becerro de oro. La tercera cosa que el becerro de oro nos enseña es la fuerza, porque aquel becerro tenía que ser un animal fuerte, fuerte para jalar el arado, fuerte para jalar la carreta. Y es cuando nosotros nos atribuimos a nuestra fuerza, a nuestra capacidad, a nuestro temple, a nuestras horas de trabajo, el desarrollo y el progreso. Y la cuarta cosa es la economía, porque era un becerro de oro.
Y ese becerro de oro, pues el oro era un material valioso. Y ellos decían, es que este oro me sacó de pobreza. Es que este oro me sacó de la condición de esclavitud en la que vivía. Estas 4 cosas estaban vistas en ese becerro. Y sabes que a veces ese becerro lo levantamos y decimos, no puedo servir al Señor porque tengo mucho trabajo. Gracias a Dios por tu trabajo. Gracias a Dios por tu empresa, gracias a Dios por esa profesión, gracias a Dios por ese oficio. Créeme que es parte de lo que Dios quiere darte, porque cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo puso para que labrara la tierra, para que la trabajara, y en medio de su progreso, en medio de su desarrollo, él levantaría sus manos y le diría al Señor, gracias porque me mantienes ocupado, gracias porque me has dado sabiduría, gracias porque me has dado fuerzas, gracias porque me has dado todo. ¿Cómo no voy a servirte? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a honrarte dándote tiempo para servirte? Yo, mi empresa, mi sabiduría, mi dinero y todo lo que tengo, te pertenecemos a ti. ¿Alguien dice amén? De hecho, el Señor le dijo a los israelitas, cuando entres a la tierra que te voy a dar, es una tierra que produce trigo en abundancia, donde hay ríos, donde hay manantiales, donde hay piedras y montes, de donde sacarás hierro y bronce, donde comerás con abundancia y te saciarás y levantarás tus manos y adorarás al Señor, porque sabrás que Él te ha bendecido. Es tiempo de quitar ese becerro de oro y levantar nuestras manos al Señor y decirle gracias, porque por ti tengo una carrera, por ti tengo un trabajo, por ti tengo una empresa, por ti tengo una profesión, por ti tengo una familia, por ti puedo pagarle la educación a mis hijos. Gracias, Señor, y estoy dispuesto a servirte con todo mi corazón. Alguien de aquí tiene que sacrificar ese becerro en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué hizo Moisés con ese becerro de oro? Vino, lo derribó, molió el oro, lo echó en el agua y se las dio a beber. ¿A dónde fue a parar? A la letrina. Todo aquello que nos robe la comunión con Dios, viene un tiempo en que el Señor te sacude y eso puede ir a parar a la letrina, hasta que reconozcamos que Dios merece toda nuestra honra. ¿Está aquí conmigo? No le estoy profetizando nada malo. Le estoy diciendo, ponga a Dios en primer lugar antes de que ese becerro vaya a parar a la letrina. Porque cuando va a parar a la letrina, entonces sí nos santificamos buscando a Dios. Pero ¿por qué mejor no santificarnos ahorita, en este momento, para que esa empresa, ese trabajo, esa profesión, ese oficio no se pierda? Porque eso es algo que Dios puso en tus manos. Y si estás pasando en un periodo de prosperidad y de bendición, recuérdate, Jericó es darle al Señor el primer lugar. Por encima de tu trabajo, por encima de tu empresa, por encima de tus proyectos, por encima de cualquier actividad, primero el Señor. Dale un aplauso a Jesús si usted lo cree. Cuando se levanta un becerro hay que buscar un rompimiento. Diga conmigo, rompimiento. Vamos, dígalo fuerte, rompimiento. Ándele, así como Pastor Julio. A ver otra vez, rompimiento. Ándele. Un rompimiento. Porque créame, es bien difícil reajustar nuestra agenda para poner a Dios en primer lugar. El punto es que si no la arreglas tú la agenda, Dios se va a encargar de arreglártela. Y es mejor que nosotros la arreglemos por la buena, ¿no? Por la buena, papá, la voy a arreglar, te voy a dar el primer lugar. Pero hay un becerro para rompimiento. La Biblia nos habla de que en Jueces capítulo 6, que en el tiempo de Gedeón, el pueblo estaba en pobreza. En pobreza. El pueblo había caído en pobreza porque los madianitas venían y se llevaban sus cosechas. El resultado de su trabajo lo perdían.
Imagínate todo el proceso, sembrar la semilla, cuidar la planta, y justo cuando estaba llegando la cosecha, llegaban los enemigos y se llevaban todo. Ahora, no solamente se lo llevaban, sino que venían con camellos y aplastaban. O sea, no solamente se llevaban las cosechas, sino que aplastaban las cosas, como para burlarse. Se las echaban a perder. Un proyecto que apenas estaba a punto de salir y ¡prum!, se caía. Veían las cosechas ya a punto de darse, mira mis plantitas ya están a punto, gloria a Dios, y de pronto venían los madianitas y se lo llevaban. Aquel proyecto empresarial, aquel proyecto familiar, aquel proyecto de emprendimiento, todo se venía abajo. Parecía que todo iba avanzando, primera puerta, segunda puerta, tercera puerta, viene la cuarta puerta, es la buena y ¡pum!, puertas cerradas. Algo así les estaba pasando. Venían las expectativas. Ahora sí se va a dar la cosecha. Ahora sí la vamos a hacer. Primero Dios, por el pescadito que ahora sí lo vamos a levantar. Y nada. Un día antes de levantar la cosecha venían los madianitas y aplastaban todo. Un cuadro triste para el pueblo de Dios. Un pueblo que cuando el ángel del Señor vino con Gedeón y le dijo: varón valiente y esforzado, el Señor está contigo. Este hombre dijo: pues ¿dónde está Dios? Me han hablado que Él abrió el mar, me han hablado que Él hizo esto, me han dicho esto, me han enseñado tantas cosas, pero yo no lo estoy viendo. Era un pueblo que tenía historia, pero no tenía a Dios como el centro de sus vidas. Era un pueblo que se congregaba, pero en ellos no reinaba Dios. El reino de Dios tenía que manifestarse en ellos. Estaban en pobreza, estaban en calamidad. Y en ese contexto viene el ángel del Señor y habla con Gedeón. Y después de decirle: varón valiente y esforzado, Jehová está contigo, ve y enfrenta a los madianitas con esta tu fuerza. Dice la escritura, ahora sí, que antes de eso, aconteció que la misma noche, antes de ir a pelear, aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un becerro. ¿Toma un qué? Un becerro del hato de tu padre y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de esta roca, en el lugar ordenado, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña de la imagen de Acera que habrás cortado. Gedeón, en tu casa hay un altar a Baal. Gedeón, en tu casa hay un altar a un dios pagano. ¿Sabes que a Baal le atribuían que él era el dios de las lluvias? El señor de las lluvias. Baal significa señor. Y era un pueblo que divagaba en dos pensamientos. Creían en Dios, pero también creían en la lluvia. Creían en Dios, pero dependían mucho de su empresa. Creían en Dios, pero dependían mucho de la economía. Creían en Dios, pero dependían mucho de las palancas o las relaciones con otras personas. Algo ambiguo. ¿Cómo que crees en Dios, pero descansas en esto? Está bien que tengas tu empresa, está bien que tengas tu economía, está bien que conozcas personas, pero por sobre todas las cosas, tú y yo debemos tener fe en el Señor. ¿Alguien dice amén? Fe en el Señor. Había un Baal en la misma casa de Gedeón. Había algo a lo que le daban prioridad en el matrimonio. Había algo a lo que le daban prioridad en la familia. Había algo que lo tenían en primer lugar en su casa antes que al Señor. Y lo primero que Dios le dijo a Gedeón: ¿sabes qué? Toma un becerro. Vas a llevar un rompimiento a tu casa. Toma un becerro, porque ese Baal te está teniendo en maldición. Ese Baal te está provocando que los madianitas te estén robando. Te roben tus cosechas, te roben la felicidad, te roben la plenitud, te roben el propósito. Mientras ese Baal esté ahí, tú no podrás salir. Para traer un rompimiento a tu casa y a toda esta nación, tienes que derribar ese Baal que está ahí. Y vas a sacrificar un becerro.
Quita ese Baal y pon a Jesús como Señor de tu vida. Quita ese Baal y pon a Cristo como Rey de todo. Deja de depender de la tarjeta de crédito. Deja de depender del dinero. Tú no necesitas dinero. Tienes un Padre que es dueño de la plata y del oro. Y si a Él le place, de un día para otro, te saca del muladar, te saca de pobreza y te hace sentar junto a príncipes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Alguien dice amén. Alguien de aquí tiene que derribar un becerro de oro. Alguien de aquí tiene que derribar ese Baal y levantar a Jesús como Rey y Señor de su casa, de su empresa, de su matrimonio, de su familia. Amén. Viene rompimiento a tu vida en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree? Amén. Hay un becerro que sacrificar. Hay un becerro que tumbar. ¿Sabes que Dios es paciente con nosotros? Diga conmigo, paciente. A veces Dios puede estar más enojado con la iglesia que con el mundo que practica el pecado. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. A veces Dios puede estar más enojado con la iglesia que con el mundo que está en pecado. Porque la iglesia tenemos en nuestras manos una palabra que puede cambiar nuestra vida. Y a veces no la aprovechamos. La iglesia tiene el respaldo del Espíritu Santo y a veces lo dejamos solo en una experiencia con el Espíritu Santo. Allá afuera no le conocen, no tienen la palabra, no tienen la presencia, no tienen lo que tú y yo tenemos. Con todo respeto lo digo porque tenemos una fe en Dios que el mundo no tiene. Pero a veces vivimos casi como los del mundo y no hemos comprendido que estamos llamados a ser un pueblo diferente. Y si ha sido nuestro caso que hemos caminado sin revelación, sin entendimiento, la Biblia también habla de un becerro que restaura nuestro llamado. Porque hay un becerro que se ofrecía en holocausto que significa el perdón de nuestros pecados. Pero el mismo que perdona nuestros pecados es el mismo que nos restaura en el llamado. Podemos tener mucho tiempo en la iglesia, pero no haber tomado las cosas en serio. Podemos tener mucho tiempo en la iglesia, pero no haber querido obedecer algún aspecto. Pero cuando nos llega la revelación y tenemos vida, tenemos una oportunidad para recuperar el llamado. Levítico 4, versículo 3 y 4 dice: si un sacerdote ungido, si un servidor ungido, si un creyente lleno del Espíritu Santo pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Señor por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. Porque el mismo Cristo, ese becerro representa a Cristo, el mismo Cristo que perdona nuestros pecados, es el mismo Cristo que es paciente con nosotros y restaura nuestro llamado. Hay algunos que están aquí, otros que nos están viendo por las redes sociales, que tal vez descuidaron su llamado, que tal vez se durmieron en el camino. Déjame decirte que Dios es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que nos perdamos. Y viene un tiempo donde Él volverá a despertarnos, donde volverá a traernos vida, donde nos vamos a levantar con poder, donde vamos a avanzar a nuestro propósito y vamos a conquistar nuestra herencia. Si alguien lo cree, denle un aplauso al Señor. Pero el quinto becerro, del que te quiero hablar, es el becerro para Pentecostés. Y Pentecostés significa la cosecha de los 50 días después. Perdón, la cosecha de los 50 días. Pentecostés, pente de penta, de 50, pero es símbolo de cielos abiertos para la venida e impartición del Espíritu Santo. Pero aquí habla de un becerro, pero todo tiene una continuidad. Primero el becerro para el holocausto, perdón de pecados. Luego el becerro para el sacerdocio, porque Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Debemos servir al Señor. El becerro para el rompimiento de aquellas maldiciones que están en nuestra casa. Pero el becerro de Pentecostés, y el becerro de Pentecostés, por ejemplo, vemos en Levítico capítulo 23,
que había varias fiestas que el pueblo tenía que celebrar en honor a Dios. ¿Sabe que a Dios le gustan las fiestas? Pero no esas donde llevas a Paquita, la del barrio, sino el que celebremos al Señor. Cuando venimos a la iglesia no venimos a un funeral, venimos a celebrar porque Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado y tenemos victoria en el Señor. ¿Alguien dice amén? Fiestas, cuando llegas a la iglesia y no celebras, es que algo te está pasando, algo te está distrayendo, algo te está desenfocando de ver en medio de tu problema a Dios, porque aún en medio del problema podemos ver a Dios. ¿Alguien dice amén? Levítico 23, por ejemplo, habla de la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua era los 14 días del primer mes. Diga conmigo, Pascua. Y eso significa o simboliza la muerte de Cristo. Por eso el holocausto empieza con eso. La segunda fiesta era la fiesta de los panes sin levadura. Se celebraba a los 15 días después de la fiesta de Pascua. Se celebraba una semana la fiesta de los panes sin levadura. La levadura, Jesús dijo que es la hipocresía de los religiosos. Y cuando la Biblia habla de la fiesta de los panes sin levadura, habla de una vida genuina, una vida sincera en el Señor, sin apariencias religiosas. Esa es la fiesta de los panes sin levadura. Pero después viene Levítico 23, del 9 al 14, habla de la fiesta de las primicias. La Pascua, después viene la fiesta de los panes sin levadura y luego la de las primicias, que significa buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo iban a celebrar la fiesta de las primicias? Bueno, después de celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Pero en Levítico 23:15 habla de la fiesta de Pentecostés. Mire bien las fiestas: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 fiestas. ¿Sí? Y en la fiesta de Pentecostés se celebraba a los 50 días o a las 7 semanas después de la Pascua. Era la Pascua y a los 50 días era el Pentecostés. Era la Pascua símbolo de Cristo, símbolo de que el Señor perdona nuestros pecados, símbolo de que el Señor entra a nuestro corazón. Viene la vida de santificación que el Espíritu Santo nos hace para la fiesta de los panes sin levadura. Viene la fiesta de las primicias, donde empezamos a darle el primer lugar a Dios en todo. Y después viene la fiesta de Pentecostés en 50 días, donde levantas una cosecha, donde los cielos se abren sobre ti. Yo no sé si alguien está tomando esta palabra en esta mañana, pero estoy hablando de que cuando tú recibes a Cristo de una manera genuina, en 50 días hay un rompimiento en los aires que provoca que sobre ti venga una bendición sobrenatural. ¿Alguien dice amén? ¿Sabes que a la fiesta de Pentecostés vendrían delante del Señor y traerían pan, traerían 7 corderos de un año, traerían 2 carneros y traerían un becerro? Nuevamente la figura del becerro. Hay una Pascua que celebraron para salir de Egipto. Escuche, esto se aplica para entrar a Canaán, pero lo vemos saliendo de Egipto. Celebraron una Pascua que les trajo libertad. Y en el desierto, ahí tenían que andar con sinceridad, porque en el desierto de la prueba no hay lugar para apariencias. En la prueba sale lo que hay dentro de ti. En la prueba se manifiesta qué tanta fe tienes. En la prueba se manifiesta qué tanta espiritualidad hay. Y el que no anda derechito no puede avanzar a su Canaán. El que no es sincero no puede avanzar a su Canaán. Pero el que pasa de la mano del Señor, buscando agradar a Dios con todo su corazón, no solamente sale de Egipto, no solamente atraviesa el desierto, sino que entra en el momento oportuno para levantar la cosecha y darle gracias a Dios por la bendición que le ha dado. Y profetizo sobre tu vida que en el nombre de Jesús tus pasos se aceleran, tus pasos se revolucionan y entras derechito y hacia adelante a la tierra de promesas que Dios tiene para tu vida.
Dale un aplauso a Jesús si tú lo crees de todo corazón. ¿Cuándo haces esto? ¿Cuándo haces estos 4 puntos? ¿Cuándo conquistas Jericó? ¿Cuándo estableces a Dios como primero? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo entras a ese Pentecostés? Porque esta palabra tiene el objetivo de orientarnos a un punto. No lo tomes como una enseñanza que te vas a guardar, sino las indicaciones de lo que tenemos que hacer. ¿Qué puedo hacer para llegar a ese Pentecostés? ¿Acaso Dios me llamó a vivir de esta forma? ¿Acaso Dios se alegra de las circunstancias difíciles que estoy pasando? ¿Acaso me llamó Dios a vivir solo para esto? ¿O habrá algo que no he entendido? ¿Sabes? Esto es bien importante entender, que no podremos entrar a este Pentecostés si primero no ponemos a Dios en primer lugar. Jericó, en primer lugar. Poniendo a Dios por sobre todo. Dándole lo primero en todo. Después de eso viene Pentecostés. Mira lo que dice Levítico 23:10. Levítico 23:10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado a Canaán, en la tierra, que yo os doy, y cegareis su mies, traeréis al sacerdote un manojo de los primeros frutos. Estamos hablando de las primicias, del Jericó. ¿Cuándo vas? Dice, cuando entres en la tierra que yo te doy. O sea, hay un punto, hay un tiempo, hay un momento donde ya entras. No toda tu vida vas a estar en el desierto. No toda tu vida vas a estar en un proceso, a menos que tú decidas vivir así. A menos que tú decidas no obedecer al Señor, vas a estar toda tu vida ahí. Moisés estuvo 40 años con una generación que quiso vivir allí. Pero hoy vengo a picarte las costillas para decirte, tú no estás destinado a vivir así, porque Josué significa Salvador, y es salvación, y es una figura de Jesús, nuestro Salvador, y Él es el holocausto que nos saca de Egipto, que nos transforma en el desierto y nos da entrada a nuestro propósito. ¿Alguien dice amén? Cuando entramos a esa temporada, hay 2 cosas, o hay 2 maneras en donde nosotros podemos realizar este pasaje, porque este pasaje dice que vamos a dar la primicia cuando entremos a Canaán. Vamos a darle el primer lugar a Dios en todo cuando entremos a Canaán. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo podemos acelerar? Bueno, hay 2 cosas. Dice, la primera es, tú puedes poner en primer lugar a Dios cuando has entrado a tu Canaán. Cuando has entrado a tu Canaán. Hay personas que ya están caminando en su propósito, que todavía no alcanzan la plenitud, pero ya están caminando en su propósito. Ya están levantando los primeros frutos. Entrar a Canaán no significa que ya lo tengas todo, sino que significa que estás iniciando tu camino de propósito. Estás caminando la vida de fe. Estás desarrollándote en la razón por la que Dios te dio existencia. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de tener un trabajo, estoy hablando de tener una vida plena en Cristo Jesús. Hay gente que ya está en Canaán y le da a Dios el primer lugar en todo. Le da su primicia, le da su tiempo, le da su servicio, porque ya se les reveló el reino. Entonces, esta primicia, poner a Dios en primer lugar, es cuando has entrado a tu Canaán. Pero también, la segunda forma es cuando por fe, dice, todavía no entro a Canaán, pero voy a empezar a darle a Dios el primer lugar. Por fe, voy a empezar a obedecer, voy a empezar a dar la primicia, voy a empezar a darle mi servicio. Tengo problemas económicos, no tengo trabajo, tengo esta dificultad, pero ahorita, por fe, le empiezo a dar la primicia a Dios, le empiezo a dar el primer lugar, y eso va a ser un becerro que va a dar un rompimiento al estancamiento que has estado viviendo, y va a acelerar tus pasos, porque por cuanto has honrado al Señor, dándole el primer lugar, Él también desatará sobre ti favor, honra, poder y gloria para sacarte de la condición en que te encontrabas. Alguien tiene que decir amén. Amén.
Josué 10, versículos 34 y 35, y con esto estoy concluyendo. Dice, Josué y todo Israel con él. Diga conmigo, todo Israel con él. Vamos, dígalo como si estuviera aquí. Todo Israel con él. Pasó de Laquis a Eglón y acamparon cerca de ella y la atacaron. La conquistaron aquel mismo día y la hirieron a filo de espada y destruyó por completo aquel día todas las personas que había en ella, conforme a todo lo que había hecho a Laquis. Dice que esa generación conquistó Eglón. Josué y todos, diga conmigo todos, los que no quisieron ya habían muerto en el desierto, pero todos los que estaban con Josué conquistaron aquel lugar. Josué es una tipología de Jesús. Y aquí dice que cuando estamos con Él, podemos conquistar ese lugar. Podemos conquistar ese Eglón. Podemos conquistar esa herencia. La Biblia habla de que Jesús es la Pascua y fue sacrificado en una cruz. No solamente murió, sino que también resucitó. Y es mostrado en 1 Corintios 15 como las primicias. El Padre ya tuvo unas primicias. Después de que Jesús resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos y en el día de Pentecostés el cielo se abrió y vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí reunidos. Cristo es la primicia. Cristo es el becerro sacrificado por nosotros, el Cordero Pascual, pero en la figura del becerro es quien murió en nuestro lugar. A través de Él tenemos perdón de pecados. A través de Él tenemos libertad y rompimiento de maldiciones que pueden estar operando en nuestra vida. Pero a través de Él también el cielo se abre y puede haber un Pentecostés en nuestra vida. Para que el Pentecostés se abra, tiene que haber un becerro en tu altar. Porque dice ahí que en la fiesta de Pentecostés tenían que traer un becerro. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con el perdón de pecados que Cristo nos ha otorgado, cuando nos presentamos de Él en la fiesta de los panes sin levadura, sin apariencias religiosas, con un corazón sincero y genuino que solamente Él puede ver, cuando lo ponemos en primer lugar, nos estamos presentando delante de Él con el becerro. ¿Sabes qué es lo que te espera? Te espera un Pentecostés, te espera una cosecha, te espera el levantamiento de esa cosecha que Dios tiene para tu vida. Lo que estoy anunciando es que si verdaderamente estas 4 cosas han estado operando en tu vida, no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa si hay una pandemia, sobre ti hay cielos abiertos, sobre ti hay un Pentecostés, sobre ti el Espíritu Santo está, te sostiene, te guarda y tú vas a levantar cosecha en el nombre de Jesús. Te lo repito, vas a levantar cosecha en el nombre de Jesús. Solamente asegúrate del holocausto. Solamente asegúrate de que Cristo sea tu Señor. Solamente asegúrate de estar honrando a Dios por medio de tu servicio. De estar honrando a Dios por medio de tu servicio, de tu adoración, de tu disposición, de tu actividad. Solamente asegúrate de darle el primer lugar a Dios en todo. Que esta mañana tus prioridades se ordenen. Que esta mañana tus prioridades se ordenen en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que todavía no te recibe como a Jesús como Señor y Salvador, yo te pido, Señor, que en esta mañana le reveles el poder de la sangre de Cristo a todo aquel que no te conoce. Yo te pido, Señor, que en esta mañana la cruz, la sangre de Cristo,
que trae perdón de pecados, sea revelada. En esta mañana, Señor, te pido, Espíritu Santo, que traigas a los pies de Cristo a todo aquel que no te conoce. Que reveles el amor de Cristo, que reveles la importancia del arrepentimiento y perdón de pecados, porque no hay vida plena, porque no hay desarrollo sin Cristo, porque lo único que te espera es tristeza, muerte, decepción, calamidad, cadenas, si no tienes a Cristo. Por eso esta mañana es importante que recibas a Cristo en tu corazón. Por eso esta mañana es importante que abras tu corazón a Jesucristo y lo recibas como tu Señor. Ahí donde te encuentras, dile: Señor Jesús, yo te abro mi corazón, ven a mi vida, perdona mis pecados, yo me arrepiento de ellos, yo me humillo delante de ti. Hoy decido dejar de huir, hoy decido dejar de postergar lo que tú quieres hacer en mi vida. Hoy decido, Señor, buscarte con todo mi corazón. Hoy 7 de febrero declaro un parteaguas en mi vida. Hoy comienzo una nueva vida. Hoy comienzo un nuevo caminar. Hoy comienzo una nueva senda. En el nombre de Jesús. Si tú ya eres creyente pero todavía no sirves al Señor, si has postergado tu servicio, si únicamente has querido servir en cosas que te agradan, pero no en las que el cielo necesita, si únicamente has buscado lugar para servir en la comodidad o en algo que te gusta, pero no has respondido al llamado acerca de la cruz de Cristo, de llevar el yugo con Cristo, hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele ese llamado al servicio. Porque no habrá Canaán si no honras al Señor. Porque tus hijos no heredarán de parte tuya un legado de bendición si tú les privas de ese ejemplo. Dios se les puede manifestar por amor y por misericordia, pero Dios les puede dar un legado por medio de ti. Padre, que nos sea revelado ese becerro del servicio, ese llamado que nos haces para servirte, ese llamado que el cielo hace a esta generación para establecer tu reino. Padre, despiértanos al llamado, despiértanos a ese llamado eterno que generación a generación tú haces a los hombres y a las mujeres. Que esta generación que le toca vivir esta temporada pueda tener hombres y mujeres que dicen sí al llamado, que dicen: sí, Señor, te voy a servir. Tengo una empresa, tengo un trabajo, tengo una familia, tengo asuntos que atender, pero primero el reino de Dios. En medio de mi empresa, en medio de mi trabajo, en medio de mis actividades, voy a levantar tu nombre en alto, Jesucristo. Voy a testificar lo que has hecho en mi vida. Voy a ser un testimonio viviente y andante de lo que tú eres capaz de hacer en todos aquellos que te creen, en todos aquellos que te buscan. En el nombre poderoso de Jesús, hoy derribamos todo becerro de oro. Hoy derribamos todo becerro de oro que nos impide servir al Señor. Hoy derribamos todo becerro de oro. Ponemos ese becerro de oro, Señor, en tus manos. Derribamos ese becerro de oro en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo nos des ese Pentecostés. Danos ese Pentecostés, Señor, que en el nombre de Jesús puedan tus hijos levantar la cosecha. La Biblia enseña que Josué y todos los israelitas lograron entrar a este lugar y conquistarlo. Israel significa príncipe con Dios, personas con mentalidad de reino. Ese Jacob que fue transformado en Israel, ese Israel que antes era un Jacob, que antes era un usurpador, que antes era un mentiroso, fue transformado
a causa de estar en la presencia de Dios. Y solamente los israelitas pueden entrar a Canaán. Solamente los que tienen mentalidad de reino pueden entrar a Canaán. Padre, te pedimos que transformes nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que podamos ser transformados en nuestra manera de pensar. Que podamos darte a ti el primer lugar. Que podamos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Padre, bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús y pido, Señor, que estas verdades sean reveladas a nuestro espíritu y que avancemos hacia nuestro Pentecostés en el nombre poderoso de Jesús. Repite conmigo: hoy declaro, vamos, dilo fuerte, hoy declaro que Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Hoy declaro que soy instrumento para honra de mi Padre. Soy un servidor de Dios para mi generación. Soy sacerdote al servicio de mi Rey. Hoy declaro que Dios y su reino son la prioridad en mi vida. Hoy lo declaro como primer lugar en mi vida, sobre todo en mi matrimonio, en mi familia, en mis emociones, en mi trabajo, en mis sueños, en mi empresa, en mis finanzas. Dilo: en todo. Grítalo: en todo. Y hoy declaro que voy con rumbo a mi Pentecostés. Voy con becerro en las manos. Voy con servicio en las manos. Voy en el nombre de Jesús. Voy a levantar la cosecha que mi Padre tiene preparada para mí y para mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén.